Mi padre pasó 14 años encerrado detrás de las enormes puertas de acero de la penitenciaría estatal Barry Telford, ubicada en las afueras de Texarkana, Texas. Recientemente me interesé por los eventos más oscuros que le han sucedido a varios miembros de mi familia, y me senté a preguntarle si tenía alguna historia escalofriante sobre su tiempo ahí, cualquier cosa que no hubiera compartido conmigo antes. Me sentí complacido y aterrado durante las siguientes horas en las que compartió algunas de sus historias, así que desde ya les diré que si tienen el estómago débil sería mejor dejarlo aquí, mientras que para los demás solo les diré que no escatimaré en ningún detalle. Mi padre fue enviado a la unidad de Telford unos meses después de cumplir 21, prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a presuntos pandilleros y delincuentes violentos. Su primer día fue un shock total para su sistema. Lo desnudaron y le registraron cada cavidad. Con un horario para dormir se le asignó también uno para las comidas, y luego la arrojaron a una celda con otros 3 sujetos que le dijeron las reglas de la casa y qué litera era la suya. Luego de acostarse en su cama esa primera noche, se dio cuenta de que esa era su nueva vida ahora, que ese sentimiento de impotencia y desesperanza era en realidad la parte más aterradora de la prisión, esa pérdida de la libertad. Me dijo que a medida que pasaban los meses uno se acostumbraba a ese encierro, así que decidió aprovechar su tiempo al máximo, aprendiendo tantas habilidades como pudo para mantenerse lo más ocupado posible. Una de sus habilidades profesionales que adquirió fue plomería, y pronto se convirtió en el plomero interno del edificio A. Ahora bien, la forma en cómo está dividida la prisión es que hay un edificio A y uno B. Dentro de cada uno hay 10 celdas, y cada celda contiene 12 celdas que pueden albergar hasta 4 presos. En el medio de cada celda está la sala de recreación donde todas las celdas se abren, y podríamos decir que aquí es donde los presos pasan la mayor parte de su tiempo libre. Además de las celdas dentro de celdas, cada edificio contaba también con varias salas solitarias etiquetadas desde la A hasta la Z. Me dijo que cuando llegó por primera vez, todo el mundo bromeaba diciendo que si se salía de la fila, los guardias no dudarían en enviarlo a la M. Un día, le preguntó a un amigo que había estado encerrado durante 15 años cuando llegó, por qué la gente seguía hablando de la M y no de ninguna otra de las salas. A lo que su amigo le dijo: mira, las personas que han tenido estadías prolongadas ahí simplemente no regresan igual. Algunos ni siquiera regresan en absoluto y los guardias lo saben. Es por eso que siempre ponen allí a los nuevos que llegan a ser alborotadores. Y créeme que hablo muy en serio cuando digo que una noche ahí puede enderezarte en el acto. Yo nunca he estado allí, pero hablando con un par de reclusos que sí, ambos me dijeron lo mismo, que algo malvado vive en ese lugar. Entonces, como dije, mi papá se había convertido en el plomero de guardia del edificio A, y me dijo que habían pasado unos 6 meses en el trabajo cuando tuvo su primer encuentro con la sala M. Siempre que se tapaba un inodoro o algo tenía una fuga, los guardias simplemente llamaban a mi puerta y me llevaban al problema. De todos modos, una noche me cuenta que llamaron a su puerta y el guardia le dijo: vístete, te necesitamos en las salas solitarias. El guardia abrió su puerta y ambos comenzaron a bajar hacia el ala. Es un verdadero desastre aquí abajo. He visto mucha mierda antes, pero esto es una locura, le dijo el guardia. Solo asegúrate de usar tus guantes y botines. Mi padre tenía curiosidad y le preguntó al guardia qué había sucedido, a lo que él le respondió: alguien de alguna manera logró colar una pieza de metal y, mira, no debería decirte esto, pero no quiero que te sorprendas cuando llegues allí. Un lunático se cortó los genitales, lanzó sus bolas a la carrera, pero no logramos encontrar su polla y ahí es donde entras tú. Cuando llegaron a su destino había otro guardia parado con un preso sosteniendo un trapeador para que limpiara luego, y dijo que había un rastro de sangre que conducía hacia el fondo. Cada bloque tenía 14 celdas con puertas de acero macizo, y cada puerta tenía una pequeña ventana que se podía abrir desde el exterior. «Ábrele a 13», gritó el guardia a otro detrás de una ventana que controlaba las cerraduras electrónicas.
Me dijo que cuando entró en esa celda, no podía creer cuánta sangre había. Toda la almohadilla del colchón estaba empapada, y el inodoro estaba inundado hasta el borde y parecía lleno de sangre. Usó una taza para sacar el agua ensangrentada en cubos, hasta que de pronto pudo comenzar a ver la silueta de algo debajo del agua. Un gran rollo de papel higiénico que sacó y dejó en el suelo. Cuando se dio cuenta de que había algo dentro y comenzó a desenrollarlo, de repente comenzó a escuchar este ruido proveniente de la rejilla de ventilación. Sonaba como si alguien gateara o intentara colarse a través de ellos, pero no pensó mucho en ello en ese momento, y desenrollando el papel efectivamente su polla estaba allí. El guardia la tomó y la dejó caer en la bolsa de hielo, y después de asegurarse de que el inodoro tirara, cuando llegaron al pasillo a la espera de que abrieran la puerta de salida, de pronto todas las luces se apagaron. «Mierda», murmuró el guardia mientras apoyaba contra la pared, y mientras los guardias trataban de averiguar qué estaba pasando, escuchó ese ruido en la rejilla de ventilación nuevamente. Me dijo que no sabía qué era, pero que le dio una sensación horrible, y que mientras estaba allí se dio cuenta de que se hacía más fuerte, más rápido y más cerca de él. Justo cuando el ruido en la ventilación llegó hasta ellos, las luces se volvieron a encender y todo quedó en silencio. Por suerte, cuando la puerta se abrió, el guardia lo sacó de allí, y 2 días después, cuando mi padre vio al recluso que estaba esperando como conserje y le preguntó si había visto algo esa noche, le dijo que los vio sacar a un tipo cubierto de sangre en una camilla y que estaba gritando sobre un hombre en la rejilla de ventilación que lo obligó a hacerlo. Mi padre también le preguntó si había escuchado algo en las rejillas de ventilación mientras limpiaba, pero le dijo a mi padre que no escuchó nada de nada, aunque sí encontró el metal que aquel tipo utilizó para cortarse, y que la maldita cosa parecía un trozo de metralla cortado del metal del conducto de aire. La siguiente historia que mi padre compartió conmigo es más aterradora, pero a diferencia de lo que tal vez estén pensando, esta historia tiene que ver más con lo que los seres humanos son capaces de hacer. Tenemos muchos chicos malos que piensan que van a ser malos todo el tiempo, y a veces hay un tipo que viene de una pandilla local que realmente no comprende cuán violentas son estas otras. De todos modos, teníamos este tipo Ricky, y todos menos él sabían que iba a terminar mal para él. Era un joven hispano, y pensaba que la pandilla de su pequeño pueblo era un rival directo con la otra pandilla hispana, MS-13. Maldecía y les faltaba el respeto frente a todos a la hora de comer, y en los pasillos les gritaba a sus miembros que pasaban por su celda. Algunos de los ancianos intentaron decirle que necesitaba calmarse, pero Ricky era terco y simplemente no los oía. Un día durante la cena, el comedor estaba en silencio y Ricky no estaba a la vista. Primero retiraron mi mesa, y mientras regresábamos a nuestras celdas, doblamos la esquina para ver a Ricky cubierto de sangre y tropezando hacia nosotros con las manos alrededor de su estómago. Estaba completamente desnudo y con grandes parches de su piel cortados de su cuerpo donde solían estar sus tatuajes. Ambos ojos salían de sus órbitas y colgaban hacia el suelo. El lado de su cabeza estaba hundido donde habían pisoteado su cráneo, y cuando se acercó pude ver que tenía los intestinos en las manos. La peor parte para mí es que él no había muerto durante nada de eso, y simplemente avanzó cojeando por el pasillo hacia nosotros llorando y preguntando: ¿por qué no puedo mirar hacia arriba? ¿Por qué no puedo mirar hacia arriba? Segundos después se derrumbó y murió a nuestros pies. No hace falta decirte que nunca supieron quién lo hizo. Ahora bien, les compartiré una historia más que mi padre me contó y me pareció un poco espeluznante. Mi padre me dijo que a través de una serie de sucesos, él también terminó teniendo que pasar la noche en el bloque M. El edificio estaba siendo renovado y reparado, y como resultado enviaron a los presos a permanecer en las salas solitarias. Sacaron a los prisioneros de sus celdas uno a la vez, y la celda que le tocó a mi padre fue la del final del pasillo de la ala M, la número 14, y que estaba justo al lado de la celda en la que aquel hombre se había cortado hace tantos años. Mi padre me dijo que todo estuvo bien hasta que se apagaron las luces. Todo estaba tan oscuro que pensó que lo único que podía hacer era dormir, pero durante toda la noche no dejó de escuchar al chico de al lado hablando solo. Las formas en cómo se configuraban las celdas hacía que los conductos de ventilación llevaran cualquier pequeño ruido a las celdas adyacentes, mientras que los respiradores ubicados justo al pie de los catres facilitaba que la gente pudiera comunicarse y pasar el tiempo durante los periodos en solitario. Que aquel tipo hablara solo estaba poniendo un poco nervioso a mi padre, pero a pesar de que golpeara la rejilla de ventilación para que le bajara,
Aquel tipo continuó hablando con esa voz susurrante que casi parecía cantar lo mismo una y otra vez. Cuando mi padre se acercó a la rejilla de ventilación para tratar de escuchar lo que decía, me juró que se le erizaron los pelos de la nuca cuando, por Dios, sintió su aliento en su oído tan claro como el día. Te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, con esa melódica melodía. De repente, su voz se volvió un poco más fuerte. Te cortaré la garganta, te cortaré la garganta, te cortaré la garganta. Mi padre estaba un tanto nervioso, pero después de tantos años de escuchar peores cosas, lo mandó a la mierda y decidió dejárselo a los guardias. A la mañana siguiente, cuando el guardia le trajo el desayuno, mi padre le dijo que se encargara del tipo de la celda 13 que lo mantuvo despierto anoche o que él lo haría. A lo que el guardia le preguntó de qué estaba hablando, ya que él era el único preso en el bloque. Esa noche, tan pronto como apagaron las luces, los susurros comenzaron de nuevo. Los susurros fueron más agresivos esta vez, cuando de repente pasaron de susurros a profundos gritos guturales. Mi padre se asustó tanto que se cayó de su catre y se arrastró por el suelo hasta que su espalda golpeó la pared opuesta, y sus ojos se enfocaron en absoluto terror al ver la silueta de una cabeza dentro del respiradero. No pudo distinguir algún rasgo, pero sus ojos estaban llenos de odio. Continuó gritándole que lo degollaría mientras la carcasa del respiradero temblaba. Ahora, las rejas de ventilación van directamente hacia arriba con un conducto principal. Esto significaba que uno no podía ver la celda de su vecino desde la suya, y que fuera lo que fuera esta cosa, estaba de hecho dentro de su ventilación. Mi padre se levantó de un salto y comenzó a golpear su puerta. Por suerte el guardia llegó corriendo por el pasillo, y tan pronto como abrió la ventana de la puerta el respiradero quedó en silencio. «Tienes que sacarme de aquí, hay algo en la rejilla de ventilación», le suplicó. Y para su sorpresa y para la mía, el guardia no protestó, y en su lugar le dijo que se quedara quieto por un segundo y luego llamó por su radio. «Necesito una celda abierta para una transferencia». Luego hizo una pausa por un segundo, y luego se inclinó hacia atrás simplemente diciendo que había vuelto. Mi padre dijo que vio y escuchó mucho esos años, pero que esa noche no dejó de temblar como una hoja durante todo el camino hacia la salida, y que cuando finalmente hizo acopio de valor para preguntarle al guardia qué diablos había en esos conductos, él le dijo que lo único que podía decirle es que sea lo que sea era malvado. Mi padre me contó algunos rumores sobre qué podría haber sido, e incluso una teoría de por qué el guardia había dicho que había vuelto. Una teoría sobre un supuesto exorcismo fallido y un encubrimiento por parte del alcaide. También me contó otras historias igual de espeluznantes que no tienen nada que ver con la sección M. Así que si alguien está interesado en escuchar más, háganmelo saber.